Bendecido martes. Estamos estudiando la lección número 12 que se titula Esther y Mardoqueo. Y para este día, martes 19 de diciembre, nos corresponde estudiar el tema El testimonio fiel de Mardoqueo. Inclinemos nuestro rostro para orar. Gracias, Padre Santo, porque en tu palabra nos dejas el mapa que debemos seguir para poder alcanzarte, para poder llegar un día a morar contigo en las moradas celestiales. Gracias, Señor, porque aquí nos dejas ejemplos a seguir, como es el caso de Mardoqueo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hemos venido estudiando lo que sucedió con Esther y Mardoqueo. Sabemos que Mardoqueo era el padre adoptivo de Esther, que cuando ella quedó huérfana, él fue el que se hizo cargo de adoptarla como hija, de criarla, de animarla y de aconsejarla. Pero vivían en un país extranjero. Y vivir en un país extranjero con costumbres diferentes, tarde o temprano, nos va a confrontar con nuestra fe y vamos a tener problemas, así como lo tuvieron ellos. Quiero invitarlos a que busquemos el libro de Esther, el capítulo 3, y que leamos del versículo 1 al 15. Dice así: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándoles él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Vamos a hacer una pausa aquí. Amán era un amalecita. Los amalecitas siempre habían sido enemigos de los judíos. Habían peleado contra ellos. Eran gente idólatra, con diferentes costumbres, y pues Mardoqueo, siendo un judío y teniendo sus costumbres y teniendo su fe, no se iba a inclinar ni a arrodillar, porque él era un hijo de Dios y él sabía que solo se puede arrodillar y humillar ante nuestro Padre Celestial. Pero en la condición política en la que se encontraba Amán, él tenía el poder que le había dado el rey Asuero, que es sinónimo de Jerjes en esa época, en el reinado de Persia. Le había dado el poder para que él pues actuara de esta forma y la gente lo honrara. Pero Mardoqueo, fiel a lo que él creía, no se iba a arrodillar ni lo iba a reverenciar. Eso nos recuerda a la historia de Daniel y los 3 jóvenes que no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor, ante Daniel que no cedió y prefirió ser echado en el foso de los leones antes que quebrantar su fe y sus creencias. Esa fe que los hacía estar firmes y no caer, sino que dejar de lado cualquier cosa que estuviera en contra de nuestro Señor Jesucristo. Vean que lo que dice el versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Miren cómo este hombre se llenó de odio hacia
el pueblo judío. Y dijo, no, solo deshacerme de Mardoqueo es poca cosa para que vean lo poderoso que yo soy y que él no se humilló ante mí, ni me reverenció, ni se arrodilló. Yo voy a acabar con todo su pueblo para dejar un escarmiento a esta gente irreverente. Imagínense en qué situación estaba el pueblo judío. Dice el versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y para cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo tu pueblo, y no guardaron las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Fíjense cómo trabaja este personaje sembrando cizaña y tratando de poner al rey Jerjes, al rey Asuero, en contra del pueblo de Mardoqueo, en contra del pueblo judío. Dice el versículo 9, si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Imagínense con eso que le llegó a decir que no le querían obedecer, que de nada le servía tener a esa gente ahí porque ni siquiera obedecía sus leyes. Acordémonos que los judíos pues vivieron en un país en el cual las leyes religiosas eran parte de su gobierno, pero aquí estaban en un país extranjero, con leyes diferentes, con costumbres diferentes. Pero sí es cierto que debemos someternos a los gobernantes de cada país. Su poderío llega hasta donde llegan las leyes del Señor. Sí, ya no están dentro de la voluntad de Dios lo que se está haciendo, nosotros debemos decidir a quién obedecer. Y eso fue lo que le sucedió a Mardoqueo en esta ocasión. Ahora, el no obedecer le trajo consecuencias y estaba poniendo en peligro a todo el pueblo que vivía en esa zona. Pero hermanos, Dios nunca deja desamparado a su pueblo. Y fue así como él obró en favor de Mardoqueo y del pueblo de Israel. Fíjense que ya estaba su sentencia, dice el 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero del día 13 del mismo, y fue escrito conforme todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada en todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad estaba conmovida. Así fue como se decretó esto de la muerte de los judíos. Pero luego vamos a estudiar en los días subsecuentes cómo Dios utilizó a la reina Esther, que por mandato de su padre adoptivo no le había revelado al rey Asuero que ella era judía. Vamos a ver esa mujer que fue usada por el Señor en ese momento para ser la mediadora de salvar al pueblo a través del rey Asuero, a través de interceder con el rey Asuero, para que
no cumpliera este decreto que este amalecita, que este hombre que odiaba a los judíos, había logrado conseguir. El Señor obra de maneras maravillosas. A veces nosotros no podemos ver el alcance del Señor y la misericordia hacia nosotros sus hijos, hacia su pueblo. A nosotros nos toca obedecer, permanecer firmes en nuestra fe, y de Él, Señor, son las consecuencias, y cuidar a todos sus hijos. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, así como Mardoqueo, así como Daniel, así como José, que también estuvo en tierra extranjera, pero no se apartó de sus creencias, de su fe, de su Dios, de su moral. Que el Señor nos bendiga.